Buenas tardes, soy el estudiante David Díaz de SEAD Fusagasugá, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy voy a presentar los conceptos por parte de personas entrevistadas de lo que es cultura política, cultura Hola, política. David. Para definirte qué es cultura, quisiera empezar por contextualizarte lo que yo entiendo que es el comportamiento de los seres humanos en sociedad. Esto se rige por tres principios: la ley, lo que se debe hacer; la moral, lo que se dice que se hace; y la cultura, que es realmente lo que se hace. En este sentido, la cultura se basa en lo que hacemos basado en conocimientos ancestrales, costumbres del lugar de donde vivimos y lo que observamos que hacen los demás. Te voy a explicar eso con algunos ejemplos de nuestro diario vivir. Digamos que tú eres un motociclista y llegas a un punto donde hay un semáforo. Cerca de ese semáforo hay un colegio y es el mediodía y están saliendo los niños. El semáforo está en rojo y de acuerdo a la ley tú paras, porque la ley dice hay que parar en los semáforos en rojo. De acuerdo a la moral, tú también dices no se debe parar porque es que es una zona de intersección donde pasan los niños que están saliendo del colegio. Y de acuerdo a la cultura, efectivamente vas a parar porque todo el mundo lo hace. Ahora bien, ese mismo semáforo ahora lo vas a cruzar a las 11 de la noche, donde no hay nadie y es un lugar bastante solitario. ¿Qué pasa? La ley sigue siendo la misma. Se paran los semáforos en rojo y se respeta la señal de tránsito. Pero ¿qué diría la moral? No hay que parar. Pero realmente la cultura, de acuerdo a tus principios culturales, nadie respeta un semáforo a las 11 de la noche. A eso me refiero con lo que quiero decirte que es cultura. Lo que uno hace esté o no en armonía con la moral y la ley. Una sociedad que funciona de una manera organizada armoniza ley, cultura y moral. Lo que se dice que se hace es lo que se tiene que hacer y tradicionalmente, de acuerdo a mis principios, a mi educación, a mis saberes ancestrales, a todo lo que hacemos en mi casa y en mi sociedad, lo hacemos. Cuando tú me preguntas qué entiendo por política, básicamente es la forma en la que se organizan las sociedades, ese modo organizativo de las sociedades, especialmente aplicada a los estados. Digamos, la política, la forma que nos organizamos nosotros como Estado colombiano, o nosotros que somos de esas culturas occidentales, tenemos una forma de ver y hacer política diferente a la que pueden tener otro tipo de estados, como los estados orientales. Entonces, cuando tú me hablas de política, entiendo eso, la forma en que se organizan los estados. Bueno, David, cuando tú me preguntas sobre lo que yo entiendo de cultura política, para mí es como ese conjunto de creencias y valores que tenemos compartidos como sociedad. ¿Con respecto a qué? A las actividades políticas que se llevan a cabo para organizar los estados o los países. Entonces, tiene que ver mucho va muy de la mano con nuestra organización como sociedad y lo que creemos en conjunto sobre lo que debe y no debe hacerse en la organización de un país. Bueno, por el concepto de cultura entiendo como un tejido social que se basa en un conjunto de valores. Es lo que finalmente está inmerso en la cultura. Esos valores tienen que ver con las costumbres, con las creencias, con la forma en que una comunidad se puede expresar. El reconocimiento de la cultura marca la diferencia entre varias regiones, pero también la cultura lo forma al ser humano dándole una identidad. Entonces, esa identidad cultural surge precisamente de tener comportamientos que son afines dentro de una comunidad específica. Para mí es esa cultura, el concepto de cultura, desde las costumbres, las experiencias y las formas de expresarse y manifestarse de una población. Bueno, cuando uno trata de definir el concepto de política, esto lo enmarcaría yo en una ideología. Esa ideología tiene que ver con una palabra clave y fundamental que es el poder. El poder que está destinado a unos pocos, háblase de un grupo político que tiene la capacidad de decidir, pero también velar por los derechos de una comunidad. Y por a su vez, el lado de la política, el derecho a ejercer democráticamente la selección de aquellos que lo representan. Entonces, en el marco de una democracia, un ejemplo claro sería el voto.
el derecho a elegir, pero a la vez de ser elegido, y la forma como ese grupo político, esos gobernantes, en el marco de un Estado, representan esos intereses y lo defienden, y la forma como el pueblo espera siempre que sus necesidades sean satisfechas. A su vez, la cultura política es un concepto que permite unificar los dos criterios. La cultura como ese conjunto de valores, expresiones y a la vez comportamientos del ser humano. Y lo político a esa creencia de una ideología a partir de la existencia de un grupo de personas que dinamizan un ejercicio de poder. Entonces, en el conjunto, la cultura política tiene que ver con ese ejercicio político a partir de una comunidad que en el marco de una democracia tiene derecho a elegir a sus votantes y esos votantes a representarlos en común acuerdo. La cultura política diría que es una expresión que el ser humano tiene para concebir lo que son sus derechos, pero también fortalecer sus obligaciones en el marco de un país que se caracteriza como un Estado de social derecho, donde el ciudadano tiene que cumplir, pero sus gobernantes también tienen que responder con algunas obligaciones. Para mí ese es el concepto de cultura política. Bueno, las comprensiones frente al concepto de cultura están relacionados con todo aquel sistema de costumbres, creencias, símbolos que a nivel de nuestra relación como seres sociales hemos ido construyendo, pero a la vez hemos dejado un legado a otras generaciones. Esa cultura pues es lo que nos permite enmarcarnos en ciertas normas, en ciertos aprendizajes y constituirnos como grupos humanos y grupos sociales. Frente al concepto de política, es un concepto un poco más complejo al comprendernos en el rol no solamente de personas, sino en el rol de ciudadanías, ¿sí? Es decir, que frente a ese rol ya generamos otro cierto criterio de deberes, de responsabilidades con las instituciones y con otras personas, ¿sí? Frente a ese mismo concepto de política, pues en esencia es una naturaleza o una condición también de orden social, pero más en un estatus superior como ciudadanos, de respeto, de convivencia y de buen trato. Y frente al concepto cultura política, bueno, pues acá deberíamos comprender que tiene que ver con esas dinámicas sociales que se han heredado, pero en el marco de esas responsabilidades como ciudadanos. El concepto de cultura política nos enmarca precisamente frente a esas corresponsabilidades y frente a esos, bueno, de alguna manera frente a unos símbolos de autoridad y de poder que nos permiten precisamente saber de qué manera, cuándo, cómo, pues podemos ejercer esos derechos, bueno, deberes y derechos, porque obviamente como ciudadanos no solamente somos responsables, sino que también debemos exigir o dinamizar los derechos que por ley, pues porque desafortunadamente es por ley que los exigimos o los reclamamos. Lo importante es ojalá ser muy conocedores como ciudadanos de esas responsabilidades y de esos derechos para generar unas buenas dinámicas de esa cultura política. Bueno, cuando hablamos del término cultura, tenemos que tener en cuenta los rasgos, las costumbres, los comportamientos propios de las diferentes comunidades. El término cultura es bastante complejo porque engloba un sinnúmero de constelaciones y de perspectivas provenientes de cada sociedad, cada comunidad, cada grupo. Porque ese es el problema, cuando nosotros hablamos de cultura tendemos a homogenizar y la cultura es dinámica, es cambiante, es constructiva y se transmite de generación en generación a través de algo muy importante que es la oralidad. Entonces, si nosotros estamos hablando de cultura, tenemos que hacer un rescate de lo que es nuestro legado histórico que nos permite o que determina cómo es el comportamiento de hoy en día, haciendo uso a lo que te estaba diciendo, esas categorías, rasgos, costumbres, los mitos, las creencias que determinan la forma en que una sociedad se ve a sí misma. Cuando hablamos de política, el término política desde su deber ser está relacionado con el arte de la gobernanza, las buenas maneras, saber manejar el poder siempre reconociendo el otro. Aparte, desde su deber ser, entonces tendríamos que hablar de la buena gobernanza, la capacidad que tiene un individuo de liderar el poder, de llevar, basados en la colectividad y el reconocimiento de la otredad, para transformar y mejorar las realidades sociales. Si hablamos de cultura política, entonces tendríamos que tener en cuenta
esa capacidad que tiene el individuo de conocer los rasgos, las costumbres, los intereses en pro del fortalecimiento de una colectividad, lo cual quiere decir que al hablar de la cultura política estaríamos hablando de una gobernanza centrada en el reconocimiento del otro, partiendo de las experiencias culturales, rasgos, religiones, creencias, sin homogenizar, sino partiendo del respeto a la diversidad. Bueno, ¿qué es cultura? Pues básicamente hace referencia a todos los valores, creencias y pautas de comportamiento que tiene un grupo, una comunidad, un entorno. Cuando nosotros hablamos de política estamos hablando básicamente de aquellos lineamientos, aquellas pautas, aquellas reglas de juego que se van a enmarcar en un grupo para determinar esas creencias, esos valores, esos comportamientos. Entonces, cuando uno va a hablar de una cultura política, necesariamente tiene que hablar de una comunidad que tiene unos valores, que tiene unas creencias, que tiene unas pautas de comportamiento, y que para que ese grupo o esa comunidad tenga una cohesión o tenga una estructura adecuada para el funcionamiento, en su comunicación asertiva, en sus procesos de comportamiento, en la determinación de sus valores, en modificar pautas de comportamiento a través de esas creencias, de esos valores, de esas apreciaciones, tienen que estar lineadas o tienen que estar ajustadas a través de una toma de decisiones, y esa toma de decisiones tiene que ver con la política, con la parte política. Entonces, cuando uno tiene una cultura y tiene una estructura política, hace una cohesión de grupo, y eso se llama cultura política, cuando hace esa cohesión de grupo. Eso es lo que puedo decirle que está determinado en esos tres conceptos. Muy buenas tardes, soy el estudiante David Díaz Acevedo de SEAD Fusagasugá, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estudiante de Comunicación Social. Hoy voy a dar mi concepto sobre cultura, sobre política y sobre cultura política. La cultura, por lo cual yo lo veo, es dependiendo de una etnia indígena, urbana o un grupo religioso. Dependiendo de esa cultura, también se basa en la forma en que yo fui educado, y desde pequeño siempre nos van a dar ese concepto de que hay que tener cultura, también como cultura ciudadana, al momento de yo tener interacción con personas de mi entorno. Eso es cultura. La política es un grupo de leyes que estamos destinados a cumplir, leyes que hay que cumplir, leyes que hay que tratar y que hay que manejar. Un ejemplo de esto es que no podemos de pronto resaltar como los códigos nacionales de policía, no podemos hacer nuestras necesidades en la calle porque tiene una multa. Para eso están los baños. Entonces ese es un concepto también de cultura por el cual está también regido y a la política. Pues ahí, ya basándome en eso, paso a la cultura política, que la cultura política es la que manejamos en conjunto. Ya viviendo en un entorno cultural, se maneja también la política por las leyes y temáticas que tenga nuestro gobierno.